Evangelio a la práctica. Estamos aquí una vez más con todos vosotros, muy agradecidos al Señor porque nos ha concedido una semana más de vida y la posibilidad de servirle y amarle. Hoy tenemos un tema de vital importancia para todos nosotros, porque es un tema que afecta a todas las personas, especialmente a los hombres. El tema lleva por título Rompiendo cadenas, liberación de la pornografía. Que el Señor te bendiga a través de este tema y que pueda hacer en ti impresiones perdurables, adecuadas, profundas, a fin de que te constituyas en un canal de bendición para personas que están padeciendo este problema, o bien para ti mismo, si es que en alguna medida lo estás padeciendo. Comenzamos leyendo un texto muy importante. Dice así: las figuras impuras tienen una influencia corrupta. Muchos leen ansiosamente las novelas y como resultado su imaginación se contamina. En los transportes públicos se hacen circular fotografías de mujeres desnudas para la venta. Estas fotografías odiosas también se encuentran en los estudios fotográficos y se cuelgan en las paredes de los que venden grabados. Esta es una época en la que la corrupción prolifera por doquiera. La concupiscencia de los ojos y las pasiones corrompidas se despiertan por la contemplación y la lectura. La mente se complace en contemplar escenas que despiertan las pasiones más viles y bajas. Estas viles imágenes, vistas por una imaginación contaminada, corrompen la moral y preparan a los seres engañados y apasionados a dar rienda suelta a sus pasiones lujuriosas. Luego siguen pecados y crímenes que arrastran a los seres formados a la imagen de Dios a un nivel semejante al de las bestias, hundiéndolos finalmente en la perdición. Bueno, ¿qué tiene este escrito de particular? Pues que fue escrito hace más de 100 años atrás. La escritora piadosa plasmó en estas palabras una realidad que en aquel momento existía y que estaba llevando a muchas personas, como ya hemos oído, a la degradación espiritual, física y moral. Y hoy día es peor, porque la luz roja está encendida, ya que la degradación sexual se ve por doquier debido a que la exposición de la pornografía, de esas imágenes que no son correctas para exhibir públicamente, ni que muestran nada que sea correcto, están siendo distribuidas de manera abundante, pródiga, y en cualquier medio podemos ser asaltadas por ellas. Estas semanas pasadas tuvimos en la zona de Georgia algunos tornados que sembraron el terror. En otros estados cercanos hubo más de 300 muertos y concretamente hace 2 días en el estado de Missouri también un tornado arrasó con casas y vidas y hubo más de 100 muertos. El sexo hace algo semejante. Arrasas con casas, con vidas, con familias, con individuos, con herencias, con reputación. No perdona a nada ni nadie. Dios hizo a la mujer atractiva para el hombre. Eso es algo cierto. Y el hombre sentía atracción por ella. Puso en el corazón del hombre una atracción sexual. Psicológicamente el hombre es atraído por la mujer, esto es algo normal. Pero lo delimitó esa atracción sexual para el matrimonio. De tal manera que cuando se lleva más allá del matrimonio, fuera del matrimonio, lo que es la práctica sexual, entonces ya no está dentro del plan de Dios y está contraviniendo las leyes del Señor. No hay quien tenga mayor capacidad para levantar a un hombre o para destruirlo que una mujer. La mujer tiene una influencia poderosísima sobre el varón, para el bien o para el mal. El ataque más destructor del enemigo en los últimos siglos ha sido el ataque sexual, pero de forma especial en nuestro tiempo. El amor al dinero, el orgullo, la vanidad, de la moda, todo esto hace daño, pero es el pecado sexual el arma más perfecta que existe para hundir a un individuo, para desanimarlo, para caer en el descrédito, para generar sentimiento de culpabilidad,
para degradarlo y robar el interés por las cosas de Dios. Es un arma, como estamos ya diciendo, muy eficaz de Satanás para ensuciar el cuerpo, la mente y el espíritu. El ser humano fue creado con una capacidad sexual para que la pareja pudiera disfrutarla dentro del matrimonio. Dios se goza cuando una pareja disfruta del sexo dentro del matrimonio. Este es su plan. Pero cuando se pervierta el sexo, arrasa la vida de la persona. Es como un tornado. El sexo dentro del matrimonio es una bendición. Fuera es una maldición terrible. Alguien dijo que el fuego en la chimenea calienta la casa, pero fuera de ella la puede quemar y destruir. Así ocurre con el sexo. Recordemos el caso de Sansón. Él era un hombre débil en el aspecto moral. Se dejó guiar por sus pasiones y cuánto daño le hizo el sexo corrompido, el deseo sexual incontrolado. Cuánto perdió en su vida. Qué diferente hubiera sido su vida si él hubiera decidido mantenerse dentro del camino de la santidad, de la pureza. La pornografía es la inmoralidad gráfica. Dice un diccionario británico que es la representación de conductas obscenas en libros, revistas, fotografías, vídeos u otros medios con la intención de provocar sexualmente. La desnudez humana por la pornografía es explotada por razones eróticas y económicas. Sus víctimas son llevadas a mayores profundidades de perversidad. No hay fin. Vienen una cantidad grande de demonios que dominan completamente al individuo y lo esclavizan. Existe la pornografía fina y la pornografía cruda, dicen los especialistas. La primera muestra imágenes de personas desnudas o realizando el acto sexual entre personas de diferente sexo. La segunda exhibe perversiones y crímenes sexuales horribles. No vamos a citar ninguno de ellos porque no queremos darle propaganda a estas cosas. Pero es bueno que por lo menos sepamos que hay una diferencia. No obstante, aunque exista esa diferencia, ya sea pornografía fina o sea pornografía cruda, producen un mal bastante profundo, ambas. El individuo comienza con ver un desnudo, aparentemente inofensivo, pero termina provocándole una excitación sexual, porque así está diseñada la mente del varón. También la mujer puede caer en este asunto, aunque son más los hombres los afectados. La pornografía enciende el deseo por algo más fuerte hasta que llega un punto en el que el individuo ya no se siente satisfecho con lo que ve, quiere algo más fuerte, emociones más fuertes. Entonces quieren pasar a la acción, y por eso viene la fornicación, el adulterio, la masturbación, etc. La Biblia dice en Eclesiastés 1:8 que nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Y esto explica el por qué el que cae en el pecado de la pornografía resulta muy difícil salir de ahí. Por eso la pornografía ha tenido tanto éxito a nivel mundial y en todos los siglos. Antiguamente era muy difícil ver un desnudo. Estaba censurado en la mayoría de países. Pero hoy se ha perdido lo que es el pudor. No hay límites. La mayoría de jóvenes han tenido acceso a algún tipo de pornografía y la mayoría de padres no son conscientes. Creo que muchos de nosotros, de alguna manera u otra, hemos sido testigos del derrumbamiento de vidas que prometían ser una bendición para ellas mismas y para la humanidad. Pero por causa del pecado sexual se han descalificado, han quedado neutralizadas. Hablemos de los resultados de la pornografía. La pornografía destruye el propósito por el cual fue creado el sexo. La gente no entiende muy bien que el sexo es lícito dentro de los parámetros del matrimonio. Es bendita la relación matrimonial, pero en el matrimonio. El sexo no es sucio. Es algo maravilloso, pero dentro de su esfera legítima. Así es que, punto número 1, el resultado de la pornografía es que destruye el propósito de Dios al crear el sexo. Es para que se practique dentro del matrimonio. Al hacerlo fuera del matrimonio,
entonces ya se pierde el propósito y por lo tanto no hay bendición. Obviamente, cuando hablamos de pornografía, también esta se puede estar practicando dentro del matrimonio, como veremos a continuación. La pornografía destruye la vida, punto número 2. El agua que Jesús le ofreció a la samaritana era un agua que saciaba la sed, mas no la sed física. Jesús estaba hablando de la sed espiritual. El Señor Jesús quería ofrecer un agua de carácter superior a esa mujer que estaba practicando, diríamos, el sexo de una forma ilícita. Y ahora el Señor Jesucristo reencauza su mente y le muestra la posibilidad de tener una vida pura, una vida elevada, una vida con propósito, y le enseña, le muestra que Él como Mesías puede saciar la sed de su alma. El agua que se bebe en el mundo, de las cisternas rotas de este mundo, nunca saciará la sed de una persona. La pornografía destruye a la esposa, destruye el matrimonio, destruye a los hijos, afecta a la familia siempre, y poco a poco la persona va cayendo en prácticas cada vez más pervertidas, más aberrantes. Hay una degradación paulatina, igual que en el consumo de drogas. El consumidor potente de drogas no las consumió de la noche a la mañana, comenzó con un pitillo, comenzó con algo así suave, pero poco a poco se fue adentrando en ese mundo hasta que su consumo ya fue adictivo y en mucha más cantidad. De igual manera ocurre con el sexo. La degradación es paulatina, se comienza viendo una imagen de un desnudo parcial, después integral, después se quiere ver algo más y así sucesivamente hasta que se pierde el carácter pecaminoso y degradante de esa acción. La pornografía crea adicción poderosa y hace que los individuos se vuelvan solitarios y potencialmente violentos. Cuando se viola el programa de Dios en este asunto, el cuerpo y la mente sufren. Eso es como cuando nosotros no tratamos correctamente una máquina que ha sido concebida para una función concreta, pues de la misma manera, si tratamos mal nuestra mente y nuestro cuerpo, va a dejar de funcionar como Dios quiere que funcione. Igual que una máquina, no va a funcionar correctamente y lo más normal es que terminemos estropeándola. Y así también muchas personas terminan estropeando, arruinando su vida por causa de no saber cuál es el propósito de Dios para la sexualidad, o de no quererse ceñir a ese plan. Por ejemplo, el 80% de los hombres impotentes, según datos estadísticos, son adúlteros. Las enfermedades de transmisión sexual se padecen más entre, obviamente, la población promiscua que aquellas personas que tienen una pareja estable y una vida matrimonial correcta. Las enfermedades venéreas y los embarazos no deseados de jóvenes solteras sería uno de los resultados más fatídicos. El SIDA, el tan temido SIDA, azota a la humanidad. A veces no queremos escuchar estas cosas, ya nos hemos habituado a escuchar cifras tan horribles, pero al final las personas se insensibilizan ante todos estos datos y deciden vivir la vida obviándolos, ignorándolos, pero están ahí. Es una realidad ante la cual no podemos cerrar los ojos. Según cálculos estimados, del 2009, más de 33 millones de personas viven hoy con el virus del SIDA en el mundo. De estos, 2,5 millones son niños. Imagínense, no solamente afecta al individuo, sino también a niños que conviven con esos individuos, son parte de esas familias o son hijos o familiares. En este mismo año, en el 2009, murieron 1,8 millones de personas en todo el mundo afectados por el SIDA. Y desde 1981 hasta nuestros días han muerto más de 25 millones de personas a nivel mundial. África solamente tiene 14,8 millones de huérfanos por causa del SIDA. Finales del año 2008, las mujeres representaban el 50% de todos los adultos que padecen el SIDA a nivel mundial. En 1990 existían 8 millones de personas con SIDA. 8 millones de personas. Y en la actualidad se ha multiplicado la cifra
por 4. ¿No es esto algo realmente catastrófico? ¿No es algo que debiera encender la luz de emergencia y plantearnos qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde nos dirigimos como humanidad? La gente habla de preservativos, los especialistas, los médicos, en fin, todos aquellos que quieren controlar todas estas grandes plagas están a favor de tomar medidas preventivas. Y tú puedes ver en distintas vallas publicitarias propaganda para que se use el preservativo en la relación sexual. Pero mejor sería propagar valores morales y enseñarle a la juventud y a los adultos a que circunscriban su relación matrimonial o su relación sexual al matrimonio. En vez de invitarles a usar el preservativo para seguir teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, habría que plantearles a las personas el abstenerse hasta que llegue el tiempo del matrimonio. De esa forma se evitarían todos estos azotes que están diezmando la humanidad. Notad este dato. El 65% se garantiza de que el preservativo puede ser eficaz frente al 35% en el que no hay ninguna seguridad. Es decir, un 35% hay peligro en el uso del preservativo. Ahora, yo pregunto, ¿subiría la gente a un avión perteneciente a una compañía aérea que tiene un 35% de accidentes de vuelo en su récord? Yo por lo menos no, yo creo que la mayoría de la gente tampoco. Pero esto es lo que hace la gente al practicar el sexo ilícito. En Proverbios 5, 18 al 23 se lee: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Notad cómo habla la Biblia, cómo Dios habla a través de Salomón y nos dice, por cierto, una persona que tuvo esa problemática, que cayó en las cimas de la infidelidad y tuvo muchas experiencias sexuales, pero al final termina diciendo: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y trata a la infidelidad sexual, a toda la práctica sexual ilícita como de locura. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces él insta al varón a disfrutar la relación sexual con su esposa y se le advierte de las consecuencias de la práctica extraconyugal. En lo primero hay bendición, en lo segundo hay destrucción de la vida. Es maravilloso disfrutar del sexo dentro del plan de Dios, pero los adúlteros y fornicarios, dice la Biblia en Hebreos 13:4, los juzgará Dios. Como punto número 3, la pornografía destruye la futura vida sexual de los individuos. Los homosexuales, las lesbianas, también los violadores, en su mayor parte han aprendido, se han formado en estas prácticas. No es que nace uno así. Ellos fueron violados o introducidos en el sexo ilícito por algún hombre, por una mujer o por algún conocido. La pornografía destruye el matrimonio, como punto número 4. Ella es vaso frágil, la mujer me refiero, ¿no? Por lo tanto, esto tenemos que tener en cuenta cuando tratamos con la esposa, de que tiene una psicología diferente a la nuestra y que es especialmente sensible en los aspectos sexuales y que la podemos hacer muchísimo daño. Puede ser un estorbo para ella, puede ser una fuente de maldición para nuestra esposa, porque eso es lo que somos cuando nosotros no seguimos el plan de Dios, sino al contrario, ser una fuente de bendición. La persona consumidora de pornografía no honra a su futura esposa, ni tampoco honra a la que ya es su esposa. Algunos jóvenes dicen: bueno, yo no tengo novia, no tengo compromisos formales, no tengo esposa, por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera, puedo probar, puedo acostarme con quien quiera. Pero esto no es correcto. Ni siquiera la masturbación, en la que no interviene otra mujer, pero sí interviene el factor imaginación. Y el Señor Jesús dijo que cuando uno ya desea en su mente está cometiendo pecado. Por lo tanto,
Un joven que no tiene compromiso hace muy mal cuando le da rienda suelta al pecado sexual, porque él está entonces preparando un camino de espinas y de sufrimiento en el futuro para su matrimonio. ¿Por qué? Porque todas estas prácticas le van a afectar a su experiencia futura. No hacemos nada hoy que no afecte a nuestro futuro. Si yo decido comportarme mal hoy, yo voy a afectar a mi futuro. Si decido no estudiar, no prepararme en el ambiente profesional, no ejercer control sobre mis pasiones, todo eso va a afectar a mi futuro. Y toda la gente que está en las prisiones o tiene problemas legales o sociales, no son personas que han vivido una vida perfecta, absolutamente perfecta, una vida piadosa, una vida en armonía con la palabra de Dios. Han sido personas que han tenido sus fallas, sus caídas, sus problemas, sus hábitos, sus pasiones. No quiero decir que esto pues sea la perdición absoluta de un individuo de una forma determinante. Veremos después cómo salir de este asunto, cómo romper las cadenas de la pornografía y del pecado. Pero una cosa sí que es cierta, que nuestras prácticas afectan a nuestro futuro. De la misma manera que un joven, si hace algo que no está bien sexualmente, luego va a tener problemas en su relación sexual con su esposa. Si está masturbándose todos los días, pues está él gratificando a sí mismo y está obteniendo un placer rápido, egoísta, y cuando se case esa persona va a querer que su esposa pues le gratifique de la misma manera que él se gratificaba. No va a tener en cuenta sus necesidades, no va a tener en cuenta su psicología, etcétera. Entonces, el consumo de pornografía aumenta el riesgo de tener relaciones sexuales insatisfactorias en el matrimonio. Y aumenta la posibilidad del divorcio, obviamente. Entonces, también existen bastantes casos de suicidio y de violencia doméstica por causa de este tema. Los esposos consumidores de pornografía a menudo buscan a las prostitutas, ya que sus mujeres no les satisfacen en sus peticiones perversas. Ellos han visto escenas corrompidas y luego quieren eso llevarlo al matrimonio, adherirlo a su vida matrimonial, incorporarlo a su vida sexual. Entonces las mujeres, claro, muchas se niegan, entonces el marido lo que hace es ir a buscar ese placer, esas prácticas en mujeres prostitutas, que no tienen ningún remedio para hacer lo que el hombre les pida. El mensaje de la pornografía pretende hacer creer que el sexo es solo para producir placer. Entonces se pierde el amor y la relación se circunscribe a un nivel puramente biológico. Pero esto no satisface al individuo. Por eso podemos decir a ciencia cierta que las personas que practican la pornografía pues no son felices, no están satisfechas. Yo no conozco a nadie que haya caído en ese pecado o que sea adicto y que diga estoy realizado, me siento feliz, estoy realmente cómodo, me siento cada día mejor persona, más elevado, más feliz en mis relaciones sociales. No, al contrario, eso se esconde, la persona se avergüenza, sabe que está mal, pero está liado con esas cuerdas, está aprisionado, está esclavizado y no puede dejarlo así como se puede dejar cualquier otra cosa. Las imágenes eróticas entran por los ojos. Estos son canales, pero quedan almacenadas en la mente y cuando se va a tener una relación sexual con la esposa o el esposo, estas imágenes se evocan y afectan la relación. Eso es muy lógico. Él quiere hacer con ella lo mismo que ha visto hacer. Le exige a ella lo mismo que las mujeres de las imágenes han hecho. Compara su cuerpo, el cuerpo de su esposa, con el de aquella mujer que sale en la imagen. O con el cuerpo de un hombre, en el caso de que sea una mujer. Y así se daña seriamente la relación matrimonial, porque el sexo en el matrimonio tiene mucha importancia. No queremos decir que el sexo es lo más importante en el sexo, pero sí que tiene importancia. Dependiendo de cómo es una relación sexual en el matrimonio, así se va a teñir todo lo demás de un color agradable o de un color desagradable. No podemos jugar con Dios. Dice Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego sin que sus vestidos ardan? Cuando jugamos con fuego, nos quemamos. Cuando no tomamos en serio el pecado del sexo ilícito, las consecuencias son nefastas. Dios se retira.
No es que Dios te desprecia, no es que Dios ya no te quiere, pero Él no puede estar con aquel que ha decidido desobedecerle. Dios no tiene comunión con el pecado. Ama al pecador, pero no puede imponer su presencia. La obediencia es un resultado de mi decisión personal. Tiene que ver con mi voluntad. Si yo decido obedecer a Dios, Dios pone todos los medios a mi alcance para que esa obediencia pueda ser perfecta en Jesús. Ahora, si yo no quiero obedecer a Dios y hago lo que me apetece y tarde la ley constantemente, entonces Dios no puede imponer su presencia y deja paso al enemigo, que es el que está inspirando mis actos. Así es que la salvación o la redención, en última instancia, tienen que ver con nuestras decisiones. Por eso decía que no podemos jugar con Dios. O somos de Dios o no somos de Dios. O queremos hacer las cosas bien o las hacemos mal. No hay término medio. Punto número 5. La pornografía fomenta el crimen y la violación. Según un estudio de la policía de Michigan, en Estados Unidos, se dieron 35.000 crímenes en 20 años. El 50% de estos crímenes se relacionaban con la pornografía. Creo que es un dato muy significativo a tener en cuenta. El multiasesino Ted Bundy violó y asesinó a 18 jovencitas, algunas niñas, y él confesó que había sido adicto a la pornografía. Los criminales de carácter sexual están vinculados o involucrados con la pornografía. El FBI dice que la afición común de las personas que cometen homicidios consecutivos es la pornografía. El mencionado Ted Bundy fue condenado a morir en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 en el estado de Florida. Los analistas estiman que el número de sus víctimas podría rondar las 100 mujeres. Ahora, yo tuve la oportunidad de ver la entrevista que le hizo un periodista conocido el día anterior a su ejecución. Perdón. Y este asesino, violador, parece ser que se había convertido al cristianismo. Él hablaba de la importancia que tiene para él pues aferrarse a Jesús y decía que no esperaba el perdón de los familiares de esas niñas y mujeres que había asesinado y violado, pero hacía una advertencia que a mí me dejó completamente sorprendido, y es que le decía a los padres que tuvieran mucho cuidado con sus hijos, porque andan por ahí sueltos violadores y asesinos en potencia, consumidores de pornografía. Así es que imagínate, querido oyente, una aparentemente inocente estampa en la que hay una mujer semidesnuda o desnuda, pues parece que no entraña ningún peligro, que no nos puede hacer asesinos. Pero esa es la puerta abierta al camino que desemboca en crímenes sexuales, abusos sexuales y violaciones. Así es que todo empieza por poco, pero termina con mucho. Y es mejor no empezar para no tener que llegar a ese lugar, a ese destino. Recuerden lo que decía el Espíritu Profecía hace más de 100 años atrás. Luego, después del consumo de pornografía, siguen pecados y crímenes que arrastran a los seres humanos a la imagen de Dios a un nivel semejante al de las bestias, hundiéndolos finalmente en la perdición. Que arrastran a los seres formados a la imagen de Dios a un nivel semejante al de las bestias, hundiéndolos finalmente en la perdición. Recuerden que les dije que este texto tiene más de 100 años atrás. Si entonces esas imágenes que se exhibían en los lugares públicos, que me imagino que serían mujeres pues desnudas, pero no la dura y terrible pornografía que hoy se exhibe y que es tan fácil tener acceso a ella. Si en aquel entonces ya habían personas que se hundían finalmente en la perdición y que llegaban a un nivel semejante al de las bestias por contemplar esas imágenes e imaginarse en su cabeza, pues aberraciones sexuales, ¿cuál será el peligro de nuestro tiempo? Mucho, mucho más peligrosos son nuestros días que aquellos días. Punto número 6. La pornografía enferma la mente de los niños y de los adolescentes. Hoy es como Sodoma y Gomorra. En Jesús hay liberación de la culpa, del pecado, y también liberación del poder del pecado. El mensaje de Cristo, nuestra justicia, no es solamente el perdón del pecado. Jesús nos justifica con su sangre preciosa de lo que hemos hecho.
pero también nos da el poder para que no lo volvamos a hacer. El Señor Jesucristo perdonó a mujeres adúlteras y les dijo que no lo hicieran más. Entonces la premisa es: deja de pecar, no lo hagas más, cierra esa caja, es un regalo de Dios para el matrimonio. Y si ha sido el pecado practicado en el matrimonio, ya no lo hagas más. Honra a tu esposa, honra a tu familia, honra a tu esposo. No dejes que el diablo te siga vapuleando, te siga manejando a su antojo y te siga usando para ser un medio de destrucción eficaz. Dile no al pecado. Solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede limpiar las vidas manchadas por la violación del pecado. Dice en Juan 1:9, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no pone el grado de culpabilidad, sencillamente dice maldad, lo cual implica todo grado de culpabilidad, desde el más leve hasta el más grave. Dejemos de pecar. El Señor, cuando tú confiesas tu pecado, Él te perdona y te da la fuerza para que no lo hagas más en su Santo Espíritu. Hay que luchar con oración y estudio de la Biblia. Este sería el punto siguiente. Satanás sabe que el pecado sexual ofende de forma intensa a Jesús, porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando pecamos sexualmente estamos profanando el cuerpo en el que Cristo ha decidido vivir a través de su Santo Espíritu. David había caído en este pecado y su vida estaba arruinada espiritualmente. No tenía alegría, estaba depresivo, con terribles remordimientos, pero cuando el profeta Natán le muestra su pecado, decidió entregarse nuevamente al poder modelador de Dios, al poder transformador de Dios. Él oró de manera sincera. En el Salmo 51:12 encontramos la siguiente oración. Por cierto, recomiendo que cada uno de nosotros repitamos esta oración, la memoricemos y la hagamos nuestra. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Esta es la Nueva Biblia latinoamericana de hoy. Interesante la versión, porque aquí habla de restituir el gozo de la salvación de Dios. ¿Cuántos han perdido ese gozo? En la iglesia misma, creyentes, cristianos, que aparentemente son personas que viven vidas correctas, vidas ejemplares, pero en su intimidad han perdido la santidad, han perdido el gozo del servicio, han perdido el gozo de la comunión con Dios. Y David experimentó esto. Probablemente mucha gente no sabía nada de estas cosas, pero Dios sí. Y por eso, después de su caída, le dio la oportunidad de encontrar nuevamente el gozo de la comunión. Él oró: restitúyeme el gozo de tu salvación. Cuando uno peca, cuando uno es absorbido, es encadenado en el pecado de la pornografía, es porque ha perdido el gozo de la salvación. Ha perdido el hábito de orar, ha perdido el hábito de estudiar la Biblia, ha perdido el hábito de la reflexión y el hábito de la obra misionera. No está implicado con las cosas de Dios, no colabora en la iglesia, y si colabora lo hace de mala gana, sin espíritu, sin entrega absoluta y sincera. Entonces el Señor, aunque nos ve en esa situación, no nos abandona. Claro, las consecuencias no son bonitas, no son agradables, pero el Señor nos ayuda a levantarnos y nos tiende su mano para que nosotros, como David, experimentemos la paz de espíritu nuevamente. David había perdido el gozo de la salvación y estaba como desmotivado. Y fue pieza fácil del enemigo. En vez de estar en la batalla, estaba ahí recreándose en la ociosidad. Y también traigo a colación el famoso refrán: mente desocupada, taller del diablo, para que entendamos que cuando nosotros decidimos ser ociosos, el enemigo tiene mayor acceso a nuestro corazón. Cuando falta este gozo, el gozo de la salvación, la gente se introduce en la pornografía de manera muy sencilla, muy fácil. Pero él se aferró por la fe a la mano auxiliadora de Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, especialmente los que han caído en el pecado de la pornografía, en el pecado sexual. Dios no puede trabajar en vasos contaminados. Debemos limpiarnos, purificar nuestros corazones. La sierva de Dios nos dice en un testimonio muy interesante, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 231, que debe librarse una lucha constante contra la mente carnal, y debemos ser auxiliados por la refinadora influencia de la gracia de Dios, que atraerá la mente hacia arriba y la acostumbrará a meditar sobre cosas puras y santas.
Nótese lo que dice aquí al principio, debe librarse, librarse, es decir, hay una acción, hay una actitud, hay una decisión, no de quedarse pasivo, no de quedarse afincado en el pecado, sino de luchar constantemente, dice, contra nuestra mente carnal, para librarnos de esa influencia satánica. Hay otro testimonio en Hechos de los Apóstoles, página 427, que dice, los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma, deben evitar leer, mirar u oír lo que podría sugerir pensamientos impuros. No se debe permitir que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Hay que vigilar fielmente el corazón. Querido joven, querido adulto, hoy que es tan fácil introducirse en la pornografía, debiéramos vigilar estrechamente las avenidas del alma. Pues yo lo veo en mi experiencia personal, estás trabajando en el computador y de pronto aparece una insinuación, aparece por ahí un reclamo, o estás viendo un sermón y aparece otro reclamo por allá, o nuestros propios vídeos que son cristianos, sermones, aparecen al lado de vídeos que no tienen nada que ver con lo cristiano y con lo puro. Entonces uno tiene que ejercer una gran disciplina, tiene que haber una gran lucha contra el pecado, luchar hasta la sangre, no dejar que esas cosas nos arrastren, que nos invadan, eso no lo podemos evitar. Los pájaros van a venir y van a revolotear alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido en ella. Las tentaciones también las tuvo Cristo. Satanás le asaltó permanentemente, quiso hacerle caer, y no crean que fue una tentación cualquiera. Él fue asaltado con la tentación mucho más poderosamente de lo que seremos nosotros. Y sin embargo el Señor Jesús venció con la ayuda de su Padre. Él luchó con oración, ayuno, con lo que fuera falta para no deshonrar a su Padre. Y de la misma manera nosotros debemos luchar. No estamos solos en esa lucha, tenemos el poder del Espíritu Santo, gloria sea a Dios. Un hombre entró en un centro de sexo, seguramente en esos centros donde uno puede ver escenas inmorales, y se murió por un infarto. Algunos dedujeron que se trataba de una impresión, ¿no?, que le produjo las imágenes que vio, imágenes que les quitaron, pero no fueron precisamente porque le provocó esa excitación de las imágenes, sino porque quien vio haciendo toda clase de aberraciones sexuales era su hijita, era su hija. No son todas las mujeres, esas mujeres que aparecen tan insinuantes, tan provocativas, seres humanos que pueden ser nuestras esposas, pueden ser nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas. ¿No pueden ser personas tan allegadas a nosotros? ¿Sentiríamos lo mismo que sentimos al ver a personas desconocidas? ¿O huiríamos aterrados de ese pensamiento? Muchas de estas estrellas del porno y también de las prostitutas que hay en los burdeles o por las calles han dado testimonio de su vida y han declarado que no se sentían bien con lo que hacían o hacen. Ellas sufren muchas vejaciones por parte de hombres que se han depravado y que piden toda clase de cosas perversas que ellas les hagan. Ellas no quieren seguir, pero como la compensación económica es tan grande en algunos casos, por necesidad se ven obligadas. Otras son explotadas por proxénetas y llegan a odiar al sexo y a los hombres de manera absoluta. Una gran cantidad de ellas están enfermas. Si viéramos las cosas desde esa óptica, que esa persona puede ser mi madre, una persona querida para mí, mi propia esposa, mi hija, huiríamos despavoridos de ese lugar. Dice 1 Corintios 6, 18 al 20, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 7, en 1 Tesalonicenses 4, 7, leemos lo siguiente: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. En Colosenses 3.5 tenemos otro texto interesante, importante. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Si en nuestras vidas no hay pureza sexual, no estamos capacitados, estamos
cegados, desorientados, perdidos, somos ciegos. La conciencia está dormida, está cauterizada y se puede esperar cualquier cosa de nuestra vida, menos algo bueno, cualquier cosa mala. Debemos pedir al Señor que no permita que caigamos en tentación. Así dice la oración del Padre Nuestro. No descuidemos la vida devocional, privada y en familia. Solo la verdad de la Biblia nos puede hacer libres del pecado. Así dice el texto, la verdad os hará libres, os libertará de las cadenas del sexo corrompido. En la base de muchos pecados sexuales se encuentra el descuido de la vida devocional. Cuando un creyente comienza a dejar de leer la Biblia, cuando un creyente ya no ora como antes, descuida la oración privada, descuida la vida devocional en familia, no se hacen los cultos matutinos ni vespertinos en la casa, hay mucho estrés, mucho ajetreo, para arriba, para abajo, los horarios nos presionan, pero eso ya es una puerta abierta al pecado. Satanás va a venir con esa tentación, porque al hombre, no olvidemos, como dijimos al principio, le atrae poderosamente el sexo opuesto. Debemos pedir al Señor que nos ayude como ayudó José a decirle que no al pecado. Debemos orar cada día al Señor si es que alguno tiene ese pecado o esa inclinación o está sumergido en ella, para que el Señor le ayude a romper esa fijación, le ayude a romper esa adicción, le libere de esa adicción, ponga en su mente deseos nuevos, una pureza que no ha vivido nunca, un deseo de servir y amar al Señor con limpieza de corazón. Se puede, se puede. Miles y miles de cristianos están viviendo a la altura de esos conocimientos y el Señor nos capacita para hacer eso. Por doquier se ven invitaciones a pecar sexualmente. Es un desafío, querido joven y adulto. Si no estás consagrado, te vas a quedar aquí, te vas a perder eternamente. Pero si tú logras vencer ese pecado, Dios te va a salvar. Él no te deja solo en la lucha. Él te da su Santo Espíritu para que te pueda ayudar a vencer. Y Él te dé tanto el querer como el hacer. En Hogar Cristiano dice así, página 301, con mucha frecuencia son las mujeres las que tientan. Con un motivo u otro requieren la atención de los hombres casados o solteros y los llevan adelante hasta que transgreden la ley de Dios, hasta que su utilidad queda arruinada y sus almas están en peligro. Esto es muy serio lo que dice aquí. Dice que con mucha frecuencia son las mujeres las que tientan. No lo digo yo. ¿Y esto qué significa? ¿En cómo se traduce esto en la vida práctica? Pues se traduce en que nuestras esposas, hermanas, hijas, deben tener mucho cuidado y cómo se mueven, cómo se desenvuelven y cómo se comportan en este mundo, en la iglesia, en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Ya que la mujer tiene tanto poder sobre el hombre, ella debe subir su estándar en la vestimenta. Eso se ha dicho mucho en la iglesia, se ha predicado y a veces se ha interpretado mal a los pastores, a los hermanos que han expuesto estos temas, tal vez porque ellos no han sabido explicarlo mejor. O tal vez lo han explicado bien, pero ellas no han entendido la significación de ser mujeres circunspectas, de mujeres comedidas, castas, puras, porque pueden convertirse en mujeres pornográficas, en seres pornográficos. Ya que el hombre es tan vulnerable en este aspecto, ella debe tener cuidado de cómo viste, especialmente los vestidos que se coloca, los escotes, todo esto para el varón reviste una gran tentación. Y si creen las mujeres que esto no es verdad, consulten a sus esposos, consulten a sus padres o a personas de confianza y verán que lo que estoy diciendo es verdadero. La mujer tiene que ser un vehículo de bendición para el hombre. Ya tiene mucho que ver con la inclinación del hombre a pecar en este punto. Si las mujeres que se dejan explotar sexualmente dijeran no más, entonces llegaría un punto en que se termina de este asunto, pero sabemos que aquí en esta sociedad esto no va a ser posible, será en la vida futura. Pero al menos tú, querida hermana, tú, querida amiga que me escuchas, decide no ser un objeto sexual para el varón. Esto también trae consigo muchos problemas posteriores porque algunas personas se casan con mujeres por su aspecto físico, por su voluptuosidad y por lo que ella significa sexualmente. Yo no creo que a ninguna mujer le guste casarse porque atrae sexualmente al varón. El día que no lo atraiga, ¿qué pasará?
Entonces, el consejo en este punto es luchar, 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 no te rindas y si caes, vuelve a luchar. Nunca te rindas. Como punto siguiente, deshacerse de todo material impuro. Todo lo que corrompe el alma lo debemos lanzar lejos de nosotros. El Señor Jesús enseñó en Mateo 18:9 que si nuestro ojo es ocasión de pecar, debemos arrancarlo y echarlo lejos de nosotros. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esta es una invitación a desembarazarnos, desprendernos de todo lo que nos lleva a la tentación sexual, al pecado sexual. Es la hora de la decisión, es el momento de la verdad, no hay tiempo para seguir pecando, estamos en los umbrales de la eternidad, ahora es el momento de consagrar nuestras vidas a Dios, ahora es el momento de renovar nuestros pactos bautismales y si hemos caído en la degradación del pecado, ahora es el momento de levantarnos con la ayuda del Señor y tomar nuevamente el estandarte de la verdad y seguir adelante. Probablemente hayan dificultades, pruebas, remordimientos y cuestiones que estarán ahí, que tendremos que lidiar con ellas como parte de las consecuencias del pecado que hicimos. Pero si estamos con el Señor, si vivimos en plena comunión con Él va a ayudar a la persona a no tener remordimientos que lo destruyan, sino recuerdos que le ayuden a no caer nuevamente en ese pecado. Serán recuerdos positivos en el sentido que le ayudará a entender que su descuido de la oración, del estudio, de la comunión con Dios, le llevó al pecado y que no lo debe hacer más. Ahora es el momento de entregarnos al influjo del Espíritu Santo. Mañana puede ser tarde. ¿Cuánta gente ha muerto presa de un infarto o en medio de orgías o viendo imágenes inmorales o teniendo una vida doble o siendo adúlteros y fornicarios? ¿Qué será de esas almas? ¿Pasarán a la eternidad? La Biblia dice que no. Es la hora de la consagración, la hora de la reconsagración, de tomar nuestra relación con Dios nuevamente. Digamos con David, devuélveme el gozo de la salvación. Hay que ser valientes, tomar la decisión por la pureza y la rectitud. Se necesitan jóvenes y adultos capaces de decir no al pecado, buscar el gozo de la salvación y conservarlo. Se debe conocer o se debe reconocer la vulnerabilidad y estar en guardia. El que ha cometido este pecado sucesivas veces no puede confiarse, tiene que estar siempre ojo a visor, tener en cuenta las posibles tentativas del enemigo para no caer en sus trampas. Si oramos, si vivimos una vida de comunión con el Señor no va a permitir que esto ocurra. No subestimar al enemigo. El enemigo tiene más experiencia que nosotros. Él ha pasado su vida tentando a la gente y haciéndola caer. Ha desarrollado sistemas sofisticadísimos que nosotros no tenemos ni idea para hacernos pecar y deshonrar a Dios. No digamos nunca, yo domino la situación. ¿No? Como los que fuman y están adictos al tabaco, dicen, no, yo dejo de fumar cuando quiera, no me domina. En esos momentos reconocemos que el pecado, o mejor dicho, que el hábito le está dominando. Un poco que vea esto no va a pasar nada. No, sí que va a pasar. Con un poco puede entrar un mucho. Por eso vienen todas las cosas, por un poco. Las zorras pequeñas arruinan las viñas y de la misma manera una cosa pequeñita da cabida a todo lo demás. En principio, cuando se resquebraja un muro, se resquebraja por una parte, hay un goteo y después viene una salida más abundante de agua hasta que por fin aquello se desborda, se rompe del todo y ya no hay compuerta ni presa que detenga el agua. No dialoguemos con el enemigo. Como punto número 7, mantenerse ocupado en lo que edifica. Busquemos vivir para crecer espiritualmente y ayudar a otros a crecer también en la fe. En vez de deleitarse en material pornográfico, deleitémonos en la naturaleza, en los hijos, en la esposa que Dios nos dio, en el esposo que Dios nos dio. Aprendamos a ver aquello que eleva el alma, no aquello que degrada. Leamos buenos libros, escuchemos buena música, marcarse actividades familiares, edificantes, recreativas. Involucrémonos en las actividades de la iglesia, ayudemos al prójimo y no estemos con personas que tienen hábitos corrompidos,
y que nos ejercen mala influencia. Estas personas al final nos van nuevamente a llevar a ese terreno. Entonces, como conclusión, diríamos que la pornografía es un arma poderosísima que escribe el enemigo para degradarnos y apartarnos de Dios. Rechacemos al enemigo como lo hizo el Señor Jesús, como un escrito está. Por lo tanto, cada día marquémonos tiempo para leer la Biblia, para reflexionar en sus enseñanzas. Desechemos todo aquello que nos hace perder el gusto por las cosas de Dios. No hablo solamente de la pornografía, sino de aquellas cosas que nos pueden estar absorbiendo completamente la atención y que nos están haciendo perder el tono espiritual. Puede ser el fútbol, puede ser las películas, puede ser las telenovelas, pueden ser libros no edificantes, pueden ser amistades que no son amistades que nos elevan espiritualmente. Todo lo que nos quita el gusto por las cosas de Dios debemos dejarlo a un lado, desecharlo y dedicarnos a aquello que nos puede edificar, que nos puede elevar el espíritu. Así vamos a tener menos posibilidades de caer en el pecado sexual. Un mal pensamiento puede arruinar nuestra vida. Sin embargo, sabemos que en Jesús no se da esta circunstancia. Jesús no tuvo ni un simple mal pensamiento, ni un sencillo mal pensamiento, ni un pequeño mal pensamiento. El Señor Jesús durante toda su vida se mantuvo conectado al Padre, no pecó ni en obra ni en pensamiento, y por eso Él se erige con todo derecho como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único capaz de ayudarnos a vencer el pecado sexual, el único que puede consolarnos, que puede perdonarnos, que puede capacitarnos para vivir una vida pura. Lo que antes amábamos, ahora con la ayuda de Dios lo vamos a aborrecer. Y lo que aborrecíamos, ahora con la ayuda de Dios lo vamos a amar. Podemos nuevamente retomar nuestra relación con el Señor si nos aferramos a su mano poderosa. Y podemos también mantenernos puros con la ayuda del Espíritu Santo, que ha prometido que no tendremos tentaciones que no podamos superar con su ayuda. Que el Señor Jesucristo nos ayude a ser un canal de bendición para los que nos rodean, especialmente para nuestro cónyuge, y que viviendo vidas puras podamos cumplir con el propósito por el cual hemos venido a este mundo, para glorificar el bendito nombre de Dios. Ese es mi deseo y oración. Amén. Que el Señor os bendiga.